Bangkok, capital de Tailandia, está a 15.998 kilómetros de distancia. En promedio, 29 horas y 25 minutos para llegar desde Yucatán. El tailandés es el idioma oficial. Pero estos son solo datos, que no importan cuando el amor es el ingrediente principal. Fue en China. Yo estudiaba en la Universidad de Zhejiang Daxing, en Hangzhou. Y pues ella estudiaba en la misma universidad. Era en un campus que es internacional, muchos estudiantes extranjeros. Después de estudiamos, me regresé a Tailandia, él regresó a México. La verdad que fue difícil porque tengo que decidir qué hago. Entonces, pues decidí, pues yo tengo que probar. El 21 de julio de 2013, Jorge y Supalak unieron sus vidas en Bangkok con una boda budista, una ceremonia tradicional tailandesa y una boda tipo occidental con todo y vestido blanco. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way as you fade away. El amor los ha mantenido juntos desde hace una década. El camino no ha sido fácil. Sin embargo, construyeron su vida con base en similitudes: la religión, la unión familiar, el gusto por la comida y sus sabores. Elementos que convirtieron en un proyecto gastronómico, su propio cachito de Tailandia en Mérida. Un tamarindo que lo compramos en la casa del pueblo, como muchos otros insumos. Y ha sido curioso, por ejemplo, hay un platillo que es el pollo con hierbabuena, se llama Lap Kai Tot. Nosotros compramos como 4 rollos a la semana, grandes, para ese platillo. Y cuando lo compramos nos preguntan si hacemos kibis. Nos pasa con la papaya verde, nos pasa con otros ingredientes o insumos que son yucatecos, pero perfectamente pues entran en otros platos. สวัสดีค่ะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่เม็กซิโกนะคะยูกาตันคือสถานที่ที่ดีมากมีสถานที่สวยๆมากมายแล้วก็ผู้คนที่นี่น่ารักมากถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะแนะนำมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่นี่มีร้านอาหารไทยด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมแวะมาที่กัสไทยค่ะ Supalak y Jorge se encontraron, sin buscarlo, sin hablar el mismo idioma ni vivir del mismo lado del mundo. Y a pesar de ello, decidieron que Yucatán sería su hogar y el de su futura familia. A mí me gusta mucho Yucatán. Yo vine enamorada de Jorge, pero cuando llegué a Yucatán, soy muy enamorada de Yucatán. Lib de Ojeda, Tele Yucatán te informa.